Y bien, hace un tiempo el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social le pidió al Programa Mundial de Alimentos que elaborase una propuesta de reforma de los programas alimentarios nutricionales del Perú. Y entonces el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, hizo un concurso y finalmente pues lo ganó la Universidad del Pacífico y particularmente Enrique Vázquez, quien elaboró esta propuesta de reforma de los programas alimentarios nutricionales que tengo acá en mis manos. Entonces lo hemos invitado para conversar acerca de ella en el poco tiempo que lamentablemente nos queda. Enrique, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches. Bueno, brevemente la parte del diagnóstico se dice acá que aquí estamos hablando de 3 programas. El programa de complementación alimentaria, el programa del vaso de leche y el programa integral de nutrición, ¿no es cierto? Brevemente, ¿qué cosa es el programa de complementación alimentaria? Comedores populares, básicamente. Comedores populares. Base de leche ya lo sabemos, el programa integral de nutrición. Que está orientado fundamentalmente a madres gestantes y a niños menores de 6 años que son vulnerables nutricionalmente, ¿no? Ya. De estos, ¿el más grande cuál es? Bueno, cuando estamos hablando de grandes en términos de presupuesto, estamos hablando del caso del programa del vaso de leche, luego viene comedores populares y el programa integral de nutrición. Ya. En total, el 2008 se dice acá, sumaron como 900 millones de soles. Así, 900 o sea millones de que soles. El 2009 deben haber pasado los 1.000 millones. 1.000 millones, más de 1.000 Es un millones. montón de plata que los contribuyentes pagamos para esto. Es, que llega más o menos a más de 7 millones de beneficiarios, ¿no? Y sin embargo, aparentemente, ahí he visto que en el caso del vaso de leche, un porcentaje muy alto de los que reciben no es pobre. Así es. Básicamente más de 1.300.000 personas reciben el vaso de leche y no les corresponde ni por nivel de pobreza ni por lo que es la categoría de sus edades, ¿no? 1.300.000. ¿Y cuántos son los que reciben? Los que reciben son 4,5 millones, sí. Ah, o sea que aquí hay que un 20-25%. 20-25%. A ver, cuando estamos hablando del vaso de leche, tenemos que ver claramente. Estamos hablando que es 1.300.000, que son los que no deberían de recibir la ayuda. Yeah. Tanto por el lado de nivel de pobreza como por el de edad. Y lo que es, básicamente, ellos representan como 51% de los beneficiarios. Entonces estamos hablando más o menos casi 3 millones de beneficiarios, solamente el caso del vaso de leche. Y en el caso del PIN, del Programa Integrado Integral de Nutrición. Integral de Nutrición, ahí qué porcentaje, digamos, no es pobre o no debería recibir lo que recibe. Bueno, en el caso del programa integral, ahí sí la diferencia es relativamente menor, solamente 589.000 personas son las que reciben, ¿no? Y el 44% no son pobres, ¿no? ¿A 44%? No son pobres. Así. Entonces es muy alto, es mucho más alto que en el caso del vaso de leche. En el caso, por ejemplo, en el caso del programa de vaso de leche es 80% no es pobre. ¿Qué? 80% no tiene nada que ver con lo que me ha dicho. Me dijo que 1 millón y pico de 4 millones no es 80%, es 20%. Cuando tú analizas la población de filtrados, que se llaman, por ejemplo, al interior tú analizas por las edades y por los niveles de pobreza. Cuando tú analizas por el lado de niveles de pobreza, el 80% no son pobres, de la población de los filtrados. Ah, de los filtrados. Es decir, de ese 30% que no debería recibir, el 80%, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, y hay una juxtaposición, por otro lado, es una superposición. Mucha gente que recibe de un programa también recibe de otro. Así, por ejemplo, hemos medido a través de la encuesta nacional de hogares, el año 2007, por ejemplo, que casi medio millón de personas reciben tanto del vaso de leche como del programa integral de nutrición. Y eso genera para el país más o menos 50 millones de soles que no están adecuadamente asignados. Bueno, entonces aquí ya, esa es muy importante. Entonces está. Ahora, para resolver estos problemas de juxtaposición de personas que no son pobres o que no deberían recibir, ustedes proponen en general la reforma, es un trípode, ¿no es cierto? El primer elemento de ese trípode sería la identificación. Ese es el punto de partida. Y el problema de la identificación se resuelve, y creo yo que está pronta a resolverse gracias a la ministra de Economía, el tema de otorgar el DNI a los niños. Como tú sabes, aproximadamente 8 millones de niños, personas de 0 a 18 años, no tienen DNI. Cuando estos niños no tienen su identificación, entonces se dan estos problemas en que cada uno de los programas no tienen adecuadamente un sistema de poder visualizarlos. Entonces,
ese es el principal problema, identificación de beneficiarios. O sea que un registro único para todos los basado programas, basado en el DNI. Entonces ya se sabe que esta persona en realidad está recibiendo del otro programa, entonces ya no lo puedo dar yo, por ejemplo. O se sabe si esta persona está o no dentro de los rangos de pobreza necesarios. Justamente nosotros estamos haciendo un estudio en la universidad que le estamos llamando a los niños de leche de 18 a 64 años, ¿no? Porque estamos viendo que hay jóvenes que están empleados, que no son pobres, que en realidad tienen de alguna manera capacidad para poder generarse ingresos, están recibiendo estos programas sociales. Bueno, el segundo elemento del trípode es lo que llaman ustedes ahí el delivery, es decir, el producto mismo que se entrega. ¿Cuál es el problema ahí? Ahí el problema fundamentalmente es que hay que cubrir por lo menos 38% de los requerimientos nutricionales. Y lo importante es centrarse en los más vulnerables, sobre todo los niños de 0 a 6 años. Ahí se está proponiendo en el documento del PMA que hay que brindarle una canasta familiar, hay que brindarle papilla, hay que brindarle, por ejemplo, estos complementos que se llaman chispitas, o que le han puesto el gobierno estrellitas, ¿no? Que son como una especie... ¿Estrellitas por el APRA? Bueno, cualquier coincidencia es, no sé si es casualidad, pero lo importante es que ese agregado permite que el niño al comer cualquiera de sus comiditas va a incrementar en 35% el acceso a micronutrientes, y eso es muy positivo. El otro aspecto importante es el tema de las canastas familiares, que sí tienen que llegar de alguna forma a las familias en las zonas rurales sobre todo, ¿no? Y en los bolsones más importantes en las zonas, digamos, más pobres. Pero, por ejemplo, el tema, en el vaso de leche se reparte mucha leche evaporada, y ustedes sostienen que eso no es bueno. Claro, para nosotros, en el caso, hemos dividido dos poblaciones. Aquellos que no son vulnerables nutricionalmente, pensamos que la leche evaporada no genera justamente los medios para salir de esa condición de necesidad extrema o asistencialismo. Proponemos las transferencias condicionadas, o sea, sustituir esa ayuda alimentaria que pensamos que la leche evaporada no es el mejor medio, sino a través de sustituir esa ayuda alimentaria por recursos hacia la organización que permita vincularse con el mercado, porque finalmente estas personas lo que necesitan es no todos los días demandar el consumo de este vaso de leche o de raciones alimentarias en los comedores, sino de un medio para salir de su situación limitada de generarse ingresos. Ahí nosotros creemos en las transferencias condicionadas. ¿Transferencias de qué? Por ejemplo, hay dos tipos de transferencias, ¿no? Pueden ser transferencias monetarias y transferencias no monetarias. Transferencias monetarias en el sentido de que en vez de que recibas esta ayuda, te damos el dinero para que tú compres los alimentos bajo un convenio de gestión por resultados y parámetros nutricionales, que es lo importante. Como tú sabes, un problema muy grave es la obesidad que se está presentando en nuestros niños, 5.7%, el tema de anemia, el tema de la ingesta calórica, ¿no? Eso es porque los malos hábitos, la información inadecuada. Y por otro lado hablamos de transferencias no monetarias, que es básicamente servicios de vinculación de los pobres con el mercado, en el sentido de que brindarle asesoría para que produzcan bienes y servicios que puedan colocarlo en el mercado bajo un esquema de vincular oferta con demanda. Como tú sabes, la mejor manera de salir de la pobreza es tener la capacidad de generarse un ingreso. Claro, entonces aportar a la economía en lugar de recibir, digamos, romper la dependencia de las donaciones. Así es. De los subsidios. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos.